querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga una semana más con vosotros. Y bueno, traemos un invitado, nuestro hermano y amigo Ramón Olmo. Él es profesor en teología y vamos a hablar de un tema más que interesante. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Ramón. Ramón, bienvenido. Hola Antonio, como siempre te digo, es un placer estar aquí contigo en este programa de Ventana Evangélica y también saludo a todos los que nos pudieran estar viendo en estos momentos. Ramón nos trae hoy un programa y una pregunta bastante importante, ¿no? Porque todos tenemos familiares, estamos en un tiempo donde hay muchas comuniones y bueno, personalmente a mí me preguntan la familia, ¿no? Los familiares nos preguntan, ¿no? ¿Por qué los evangélicos, pues, nuestros niños no celebran la comunión, ¿no? ¿Qué motivo, ¿no? O qué me diría en relación a esta pregunta para empezar? Bien, Antonio, antes de responder a tu pregunta, me gustaría decirte una cosita. Y es que, aunque como cristianos evangélicos estemos en la obligación de enseñar a nuestros niños que no podemos hacer o que no pueden hacer la primera comunión porque es contrario a la palabra de Dios, quiero decir por encima de todo eso que respetamos profundamente las creencias de cualquier familia, de cualquier televidente, aunque no estemos de acuerdo con ella. Quiero decirlo. Eso que vaya por delante. Eso por delante tiene supuesto. que ir, ¿no? Que cada uno, vivimos en democracia y cada uno puede hacer lo que quiera con la educación de sus hijos, tanto en materia escolar como en materia religiosa. Entonces, lo que desde Ventana Evangélica vamos a hacer es explicar de alguna manera o enumerar los motivos por los cuales consideramos que no debemos enseñar a nuestros hijos en ese rito de la primera comunión. Pero a ver, como este programa tiene una duración limitada y sería imposible citar todos los motivos que tenemos para entender que nuestros hijos no deberían hacer la comunión, bueno, pues solo citaremos unos cuantos motivos y que estos motivos sirvan pues como botones de muestra. Por lo tanto, yo creo que para empezar es total y enteramente necesario que leamos las palabras del apóstol Pablo cuando por mandato de Jesucristo él instituye la cena del Señor o comunión con prácticamente las mismas palabras que la instituyó Jesús en la última cena. Así que quiero decirte con esto que sea que tomemos la primera comunión o que tomemos la comunión que sea a lo largo de nuestra vida, tenemos que regirnos por unas normas. Y esas normas son las que se instituyeron cuando se instituyó, valga casi la redundancia, la cena del Señor o la comunión. Decirte también que la Biblia que citaremos siempre va a ser la Biblia versión católica de Nácar Colunga. Pero fíjate que antes de leer lo que la Biblia dice sobre el cómo, el cuándo y bajo qué condiciones deberíamos celebrar la comunión, quiero decirte lo siguiente, que lo que San Pablo nos va a decir a través del texto que vamos a leer próximamente, pues es que él nos va a decir literalmente que fue Jesús quien instituyó la cena del Señor y no hombre alguno ni ninguna iglesia. Así que con tu permiso, vamos a leer ese texto donde el apóstol San Pablo instituye la cena del Señor por mandato de Jesús. En 1 Corintios 11 y desde los versículos 23 al 29 dice el apóstol Pablo, insisto, por mandato de Jesús, lo siguiente. Comienza Pablo hablando y dice, porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo, este es el cáliz del Nuevo Testamento en mi sangre, cuantas veces que lo bebáis, hacedlo en memoria mía.
pues cuantas veces comáis este pan o bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y quien come del pan y bebe del cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, fíjate lo que dice, examínese el hombre a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, se bebe y se come su propia condenación. El Señor habla claro, contundente, pero a la vez son palabras duras. Son, Antonio, duras, no, son muy duras, son durísimas. Exacto. Pero el Señor tiene, a través del apóstol Pablo, palabras muy duras, porque el Señor no quería, bajo ningún concepto, que la comunión se convirtiera en un rito, como el que se ha convertido, sino en algo sencillo, porque tendría que ser un memorial en recuerdo del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y porque la comunión hay que tomarla dignamente, porque si no, comemos y bebemos nuestra propia condenación. Nos hablaba de un cómo, un cuándo y en qué condiciones. ¿Qué nos podías decir al respecto? Bueno, cuando hablo de que hay un cómo celebrar, Exacto. Cuando hablo de que hay de un cuándo y de unas condiciones, me refiero a lo siguiente. Cuando, en primer lugar, me refiero a que hay que celebrar las normas de Pablo, bajo las normas que Pablo instituye, no bajo lo que diga ninguna otra iglesia ni nadie. Y claro, San Pablo no dice que esa comunión deba celebrarse ni en sábado, ni en domingo o en cualquier otro día especial. Él está diciendo que se celebre cuando se quiera celebrar, pero hasta que Jesús venga. Y que sea siempre esa celebración en recuerdo de Jesús y no un rito para iniciar a los niños en ese rito, valga la redundancia, de celebrar la primera comunión. Porque, en definitiva, como acabamos de leer, la comunión puede celebrarse cualquier día y a cualquier hora. Y en cuanto a esas condiciones por las que me preguntaban, bueno, pues sería la siguiente. La primera condición es que esa comunión debe tomarse cuando la persona se examine a sí mismo para saber si la va a tomar digna o indignamente. ¿Por qué? Porque como hemos leído en la Biblia Nácar Colunga, esa Biblia dice que quien come y bebe indignamente se come y se bebe su propia condenación. Segunda norma bajo la que hay que celebrar esa comunión o tomar esa comunión es que quien vaya a tomar la comunión debe ser plenamente consciente de lo que va a hacer. Pero un niño no es plenamente consciente de lo que va a hacer, Exacto. ni nada por el estilo. Exacto. Sino que la mayoría de los casos, la mayoría de los niños, a menos que sea un niño muy, pero que muy maduro, hoy le llamaríamos un superdotado, el niño lo único que tiene en su pensamiento es el banquete que le van a preparar y los regalos que va a recibir. ¿Y los vestiditos? Ahí está, ¿no? Esa sería la segunda condición bajo la que hay que celebrar la comunión. La tercera condición es que cuando el sacerdote consagra la comunión, ahí no sucede ningún tipo de milagro, por lo que el pan no se convierte en la carne o en el cuerpo de Jesús, ni el vino se convierte en su sangre. Y eso quiere decir que lo que comemos antes o después de la consagración va a ser pan y vino, y no el cuerpo o la sangre de Jesús. Y la cuarta condición en la que tenemos que basarnos para tomar dignamente, correctamente, la cena del Señor o la comunión, es la siguiente. A ver, no podemos creer lo que enseña la Iglesia Católica de que cuando se ofrece la comunión, cuando el sacerdote consagra la comunión, Jesucristo esté literal y exactamente muriendo millones de veces todos los días. Y digo millones de veces todos los días porque la Iglesia Católica Romana enseña que cuando el sacerdote consagra esa comunión, y bueno, el mundo es muy grande, y
cuando estamos nosotros durmiendo, en otros países es de día, y que cada vez que un sacerdote en el mundo entero celebra o consagra la comunión, se está repitiendo el mismo sacrificio que hizo Jesús en la cruz, pero la Biblia, como hemos leído, dice y sugiere lo contrario. Hemos leído un pasaje que en relación a la comunión, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, creo que nos habías leído en adelante, y en ese pasaje lo que tú, Ramón, nos has explicado de que estamos hablando de que tomar la comunión es un memorial que el Señor nos instruyó a que... Y que no muere todos los días. Y que no muere todos los días, ¿no? A esa pregunta me gustaría, ¿no?, de que ahora nos dijese, ¿no?, ¿qué datos nos podrías dar, según la palabra, de que no muere todos los días? Ahora quiero que me conteste, ¿no? Pero lo que estamos hablando es lo que tú antes comentabas, ¿no?, que el Señor hace esto en memoria de mí. Es un memorial, es un recordatorio. Y una cosa importante que acabamos de leer, y tú lo has explicado, Ramón, el hecho de que hay que saber discernir, entender, comprender lo que simboliza, porque son símbolos, evidentemente, como tú bien estás explicando, lo que simboliza el pan y lo que simboliza el vino. Y bien decía, ¿no?, llega un niño con 8, con 9 años a poder entender, a comprender el misterio del pan y el vino. Si son muchos adultos y no llegan a comprenderlo, ¿no? Me parece genial, ¿no?, ese pasaje que es clarificador en las palabras de nuestro Señor, y hay evidentemente unos requisitos para, como tú bien has explicado, para tomar la comunión. A la pregunta que estábamos diciendo, ¿no?, ¿qué datos nos puedes dar de que Jesús evidentemente no muere todos los días? Bueno, como te dije al comienzo, Antonio, de este programa, hace nada y menos que hemos comenzado, a ver, es imposible que en el tiempo que tenemos para este programa pudiéramos dar o citar todos los datos que hay, porque son muchos, ¿no? Son muchísimos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dar los más importantes o los que considero más importantes para demostrar la equivocación en la que ha incurrido, en la que ha caído la Iglesia Católica. Pero para esto voy a ser muy breve y sencillo y voy a decirte lo siguiente. Mientras que la Iglesia Católica dice que Jesús se ofrece en sacrificio y muere millones de veces todos los días cuando el sacerdote consagra la comunión, la Biblia dice en Romanos 6:9 que Jesús resucitó. Cuando resucitó Jesús de entre los muertos, ya no muere más. Así que vemos el contraste. La Iglesia romana dice que muere millones de veces y la carta de San Pablo a los romanos dice, en el capítulo 6 y versículo 9, que en el momento que Jesús resucitó, ya no muere más. Mientras que la Iglesia Católica enseña que Jesús se ofrece, insisto, y muere todos los días millones de veces, la carta escrita a los hebreos en el capítulo 7 y versículo 27 dice que con un solo sacrificio que hizo Jesús, por lo tanto no se repite cada vez que se consagra la hostia, con un solo sacrificio que hizo Jesús, hizo perfectamente o nos hizo santificados, nos santificó. Y, por ejemplo, cuando en Hebreos 12 dice que una vez que Jesús resucitó, ascendió a los cielos y se sentó para siempre, es decir, eternamente, a la derecha del Padre, eso está queriendo decir de que estamos totalmente seguros de que Jesús no deja su trono al lado del Padre, a pesar de que el cura consagre el pan y el vino las veces que le dé la gana y en el mundo entero. Pero fíjate, Antonio, que la Iglesia Católica dice, o mejor, lo que la Iglesia Católica dice, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, en el Concilio de Trento y en su Canon 1. Y que te fijes en contraste con lo que creemos los cristianos evangélicos y que ya hemos leído parte de lo que creemos y hemos visto. Así dice el Concilio de Trento. Si alguien dice que en la misa no se ofrece a Dios un verdadero sacrificio, el de Cristo, si alguien dice que en la misa no se ofrece a Dios un verdadero sacrificio y dice que Cristo no se ofrece para que nos lo comamos, que sea maldito y que sea excomulgado. Eso es lo que cree y enseña la Iglesia Católica. Por lo tanto, Antonio, insisto,
como te he dicho hace un momentito, podríamos citar otros argumentos para demostrar el error en que la Iglesia Católica ha caído, cae y sigue cayendo, pero valgan estos ejemplos que te he puesto como botones de muestra para mostrar que la Biblia es la que tiene razón y no el hombre. Como tú bien comentas, ¿no? Cristo entró, y la propia palabra, ¿no? Nos lo dice claramente, ¿no? Cristo entró una sola vez En el santuario, ofreció un solo sacrificio eterno, perfecto, completo, y no tiene que estar constantemente como los antiguos sacerdotes. Entrando continuamente, pidiendo por sus pecados y por los del pueblo. No, Cristo lo hace una vez y por siempre se ha sentado a la derecha del Padre, ¿no? Evidentemente, ¿no? Nos ha explicado, yo creo que también muy clarificador, ¿no? Lo que nos estás comentando, pero la Iglesia Católica, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, nos argumenta que Jesús dijo que quien no coma su carne ni beba su sangre no tendrá vida eterna, porque su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. ¿Qué nos podría responder también a esto, no? Pues fíjate, Antonio, que no voy a ser yo quien responda a esto, a eso que me estás diciendo. No voy a ser yo quien responda, sino va a ser el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio. Es decir, que va a ser Jesús quien va a responder. Y así dijo Jesús, valga la redundancia de esa palabra Jesús, así dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y entre los versículos 41 al 63, que no voy a leer todo, sino un resumen de ellos, sí. Así respondió Jesús a los judíos y así te respondo a ti con las palabras de Jesús. Los judíos murmuraban de Jesús porque él había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Pues ¿cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. En verdad os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y sigue diciendo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Y los judíos disputaban, esa palabra disputaban, podríamos traducirla por discutían, Claro. y los judíos disputaban o discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Ellos no lo entendían. Y entonces Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ahora cito lo que tú me acabas de decir, porque, dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y después de que los judíos hubieran oído todo esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura son estas palabras, ¿quién se las puede comer o quién las puede oír? Y entonces Jesús, conociendo que murmuraban entre ellos, dijo, ¿esto os duele, os lastima, esto os escandaliza? Y él cierra magistralmente y le viene a decir, estúpidos, que sois unos estúpidos, el espíritu es el que da la vida, la carne o la sangre, esa que vosotros creéis que tenéis que comer, para nada aprovecha. Por lo tanto, cuando Jesús estaba diciendo todo esto de comer su sangre, beber su sangre y beber su sangre, no estaba diciendo que tuviéramos que comer su carne o su sangre literalmente, sino que estaba diciendo, como poco antes hemos leído, que el que cree en él tiene vida eterna. Es decir, que por el simple hecho de creer en él, ya simbólicamente habíamos comido su carne y su sangre. Esa es la realidad. Entonces, Antonio, eso es lógico, como los judíos no eran como cuando veíamos en las películas de Tarzán o en los dibujitos animados de Pepe Pótamo, como los judíos no eran caníbales e iban comiéndose la carne de la gente y bebiendo su sangre porque la Biblia prohíbe todo eso, entonces cuando Jesús les dice que el espíritu es el que da la vida, pero la carne para nada aprovecha, les estaba diciendo que el comer su carne y el beber su sangre no son actos que se ejecutan con la boca, sino con el corazón. Por lo tanto, en la comunión no hay ningún milagro, sino que es un recuerdo
Un recuerdo. Un memorial establecido por Jesucristo para que anunciemos su muerte y su resurrección. Y su venida. Ahí está. De hecho, voy a citarte unas palabras que seguramente todos los que nos ven las recordarán. De hecho, insisto, por eso dice el cura en la misa, después de acabar la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, porque tenemos que celebrarla hasta que Él venga. Y por último, pues decirte lo que dijo Jesús sobre lo que dijo Jesús. Entonces, Él que vino a decir que el que cree en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Él dice también en otro texto que el que cree en mí tiene vida eterna. No irá a condenación, sino que ha pasado o que pasa de muerte a vida. Por lo tanto, para tener vida eterna, no hay que comer la carne de Jesús literalmente, ni beber su sangre. Porque, insisto, como he dicho creo que 2 veces ya, esta podría ser la tercera, comer su carne y beber su sangre no son actos que se ejecutan con la boca, sino con el corazón. Hay una cosa importante, Ramón, yo creo que es bastante claro, la Biblia también, que invitamos desde aquí a que se lean estos textos también. En relación a los niños, lo que quería comentar, lo que el Señor dijo en relación a los niños. Dejar que los niños vengan a mí, ¿por qué? Porque de ellos Es el reino de los es cielos. el reino de los cielos, evidentemente, ¿no? Ya de los niños es el reino de los cielos. Se enseña también que tomar la Santa Cena o tomar la comunión es recibir a Cristo. Evidentemente, no lo entendemos así, porque como estamos hablando, el tomar la comunión es un memorial, es recordar lo que Cristo hizo. Para recibir a Cristo, evidentemente, como el Señor y Salvador de su vida, hay que tener o hay que comprender evidentemente ese llamado de nuestro Señor. Hay que entender de que lo que el Señor hizo por nuestra vida, y no solamente entender de que Dios nos está llamando. Lo primero, para ser llamado hijo de Dios, para recibir a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Evidentemente. ¿Entiendes? Lo que la palabra nos enseña, ¿no? Por lo tanto, te quiero hacer una última pregunta, Ramón, porque el tiempo también, aunque tenemos 7 minutillos, ¿qué se debería enseñar o qué enseñamos nosotros como evangélicos a nuestros niños? Bueno, antes que nada, decir que para participar dignamente de la cena del Señor o de la comunión, porque se puede llamar, también se llama Eucaristía, Sí. ¿no? Para participar dignamente, en primer lugar, tenemos que ser una persona que ha creído de todo corazón Claro. en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, y una vez que se ha arrepentido y ha recibido a Jesucristo por la fe, entonces ya es consciente de cómo debe estar su corazón cuando participa en la cena del Señor. Entonces, así es cuando uno puede participar, Exacto. teniendo plenamente conciencia o siendo consciente de lo que se va a hacer. Pero como ya dijimos antes, Exacto. no puede un niño, el niño no tiene conciencia de qué o cuál es el significado completo de esa comunión. De hecho, fíjate, Antonio, que hay una situación que todavía el catolicismo romano no ha sabido responder. Y es que cuando miramos la escena de la cruz, Sí. vemos que allí está Jesús en el centro y 2 criminales, la gente vulgar le llamamos 2 ladrones. Había un ladrón que no paraba de injuriar a Jesús y el otro ladrón, el bueno o el buen ladrón, o San Dimas, como la religiosidad le ha puesto de nombre, ¿no? Al ladrón, el patrón de los condenados a muerte, ¿no? Estaba otro ladrón llamado San Dimas, según la tradición, que este hombre se arrepintió de toda su vida. Y entonces se dirigió a Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí. Palabras de arrepentimiento, palabras de recepción. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: mira, no solamente me voy a acordar de ti, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le hizo falta tomar la comunión, es más, ni la pudo tomar porque este hombre no estuvo el día de la cena. Y sin embargo, sin tomar la comunión, fue salvado por Jesús. Según la Iglesia romana, no podía porque era imprescindible
comer su carne y beber su sangre. Y por último, ya que estamos acabando, déjame decir unas cositas. Nosotros, como he dicho al principio, respetamos profundamente lo que el televidente quiera creer. O no podría ni debería ser de otra manera. Pero hay dos cosas que quiero que el televidente entienda y comprenda. Y es por qué yo no quise, por qué yo enseñé, por qué yo hice todo lo posible bíblicamente hablando para que mi hija no hiciera la comunión. Mi hija tiene ya 31 años. ¿Por qué lo hice? Primero, porque Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Exacto. Y cuando los niños están haciendo la comunión no tienen conciencia de pecado, aunque sean unos traviesos. En esa edad de ellos es el reino de los cielos. Y yo decía, ¿para qué voy a llevar yo a mi hija si de ella ahora es el reino de los cielos? Ahora tengo que enseñarla a que se arrepienta cuando tenga capacidad para arrepentirse. Esa es la primera. Y la segunda es que Jesús dijo que cualquiera que haga tropezar o cualquiera que haga que un niño se equivoque, más le valdría que se atara una piedra de molino en el cuello y se tirara al mar. Entonces, es por eso que nosotros, los cristianos evangélicos, educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Exactamente. Más es un mandamiento del Señor, ¿no? Deuteronomio ya nos habla, ¿no? De enseñar al niño en su camino, mientras que es pequeñito, para que cuando sea mayor no sea parte de ese camino. Así es, así es. Pues Ramón, yo creo que ha quedado bastante claro lo que es la comunión y sobre todo yo creo que es muy clarificador lo que la propia palabra, lo que el propio Señor nos enseñó en la Biblia en relación a lo que es la comunión, los requisitos, la importancia de discernir, evidentemente, la obra expiatoria de nuestro Señor, la importancia de entender, de discernir el cuerpo de Cristo, esos dos símbolos del pan y el vino, y sobre todo yo creo que a los niños lo que tenemos que enseñar es la palabra y llegará el momento en que el Espíritu Santo tiene que convencerlos primeramente de pecado y luego seguidamente ellos tienen que aceptar al Señor y seguidamente sí poder tomar el pan y el vino, porque entonces lo harán en su justo juicio y no lo tomarán sin discernir, evidentemente. Y luego seguidamente cumplir con el mandamiento del Señor de bautizarse, porque luego viene eso, ¿no? El bautismo también, que es otro asunto importante. Ramón, gracias por tu tiempo. Unas últimas palabras breves que quiera comentar. Sí, pues las últimas palabras ya es la segunda vez que la digo. Nosotros no hemos venido aquí para criticar a nadie. Cada uno es libre de enseñar a su hijo o a su hija como quiera y le dé la gana. Porque como dije antes, en un país democrático como el que es España, todo el mundo tiene derecho de hacer lo que quiera, no solamente en materia educativa, secular, sino en materia religiosa. Nosotros hemos venido aquí para mostrar en un país de mayoría católica lo que creemos los cristianos evangélicos sobre este aspecto, la comunión. Pues Ramón, gracias una vez más. Pues querido amigo de Ventana Evangélica, creo que el programa también ha sido muy clarificador, qué entendemos como cristianos evangélicos, por qué nuestros niños no tienen que hacer la comunión. Espero que este programa haya sido de bendición para vuestras vidas y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.